Bienvenidos mis apreciados hermanos, Dios les guarde y Dios esté con cada uno de nosotros. Qué privilegio es poder comunicarnos con nuestro Dios estudiando su palabra y aprendiendo de Jesús, así como es el lema de nuestro canal. Les damos la bienvenida a la lección número 5 titulada Fe contra todo pronóstico. Y vamos a ver qué nos dicen las notas y comentarios de la hermana Elena G. de Guay sobre nuestra lección de esta semana. Gracias por compartir este video, por darle like, por comentar. Estamos pendientes cada semana de ustedes y unirnos en oración como hermanos. Somos una familia en Cristo y nos place poder compartir con todos ustedes un mensaje de esperanza por medio de nuestra lección de escuela sabática. Les invitamos a orar y ante todo, proclamar el mensaje de esperanza a todo el mundo. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones, porque nos cuidas y nos proteges. En este momento, oh Dios, pedimos tu dirección y tu bendición para estudiar tu palabra y poder comprender cada una de las enseñanzas que deseas que entendamos. Te pido, oh Dios, por cada persona que escucha este audio y por cada una de las familias representadas aquí para que conforme a tu voluntad cada oración pueda ser contestada. En el nombre de Jesús, amén. Sábado 27 de abril, fe contra todo pronóstico. A través de los siglos de persecución, lucha y tinieblas, Dios ha sostenido a su iglesia. Ni una nube ha caído sobre ella sin que Él hubiese hecho provisión. Ni una fuerza opositora se ha levantado para contrarrestar su obra sin que Él lo hubiese previsto. Todo ha sucedido como Él lo predijo. Él no ha dejado abandonada a su iglesia, sino que ha señalado en las declaraciones proféticas lo que ocurriría y se ha producido aquello que su espíritu inspiró a los profetas a predecir. Todos sus propósitos se cumplirán. Su ley está ligada a su trono, y ningún poder del maligno puede destruirla. La verdad está inspirada y guardada por Dios, y triunfará contra toda oposición. Los Hechos de los Apóstoles, página 10 y 11. Dios llama a mujeres y hombres estables, de propósito firme, en quienes se pueda fiar en momentos de peligro y de prueba. Que estén tan firmemente arraigados y fundados en la verdad como las rocas eternas, que no puedan ser agitados a diestra o siniestra, sino que avancen constantemente y estén siempre del lado del bien. Debemos acercarnos más a Dios, ponernos en más íntima relación con el cielo y llevar a cabo los principios de la ley en las menores acciones de nuestra vida diaria, a fin de ser espiritualmente sanos. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, páginas 78 y 79. Los reformadores no son destructores, jamás tratarán de arruinar a los que estén en armonía con sus planes ni se amolden a ellos. Los reformadores deben avanzar, no retroceder. Deben ser decididos, firmes, resueltos, indómitos. Empero la firmeza no debe degenerar en un espíritu autoritario. Dios quiere que todos los que sirvan sean firmes como una roca, en cuanto a principios se refiere, pero mansos y humildes de corazón como lo fue Cristo. Entonces, permaneciendo en Cristo, podrán hacer la obra que Él haría si estuviese en el lugar de ellos. Un espíritu brusco y condenador no es esencial para ser heroico en las reformas de este tiempo. Todos los métodos egoístas que se practiquen en el servicio de Dios son una abominación delante de Él. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, páginas 155 y 156. No debemos preguntar si se nos aprecia o no. Nada tenemos que hacer con eso. Consideremos cómo trabajó Cristo. Tomen la palabra, vivan la palabra, prediquen la palabra tal como lo han hecho en lo pasado. El Señor Jesús les ha dado la promesa de su presencia. Tómenla, aprécienla. Ni a ustedes ni a mí nos corresponde verificar si se aprecian o no los actos de abnegación y sacrificio propio. La obra de reforma requerirá toda la fe,
las lágrimas y oraciones que la inteligencia humana sea capaz de soportar. Nuestro cometido es: levantad la cruz y llevadla tras Jesús, luchando siempre por manifestar el mismo espíritu que lo indujo a anhelar su bautismo de sufrimiento en la cruz. Cada día con Dios, 10 de febrero, página 47. Domingo 28 de abril. Solo la palabra de Dios. Cuando apedrearon al elocuente y noble Esteban por instigación del Sanedrín, no hubo pérdida para la causa del Evangelio. La luz del cielo, que glorificó su rostro, la compasión divina que se expresó en su última oración, llegaron a ser como una flecha aguda de convicción para el miembro intolerante del Sanedrín que lo observaba. Y Saulo, el fariseo perseguidor, se transformó en el instrumento escogido para llevar el nombre de Cristo a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel. Por los esfuerzos de Satanás para destruirla, la simiente incorruptible de la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre, 1 de Pedro 1:23, se esparce en los corazones de los hombres por el oprobio y la persecución que sufren los hijos en el nombre de Cristo, es engrandecido y se redimen las almas. Discurso Maestro de Jesucristo, página 32. El gran principio que sostenían estos reformadores, el mismo que sustentaron los valdenses, Wycliffe, Jan Hus, Lutero, Zwinglio y los que se unieron a ellos, era la infalible autoridad de las Santas Escrituras como regla de fe y práctica. La Biblia era su autoridad y por las enseñanzas de ella juzgaban todas las doctrinas y exigencias. La fe en Dios y en su palabra era la que sostenía a estos santos varones cuando entregaban su vida en la hoguera. «Ten buen ánimo», decía Latimer a su compañero de martirio cuando las llamas estaban a punto de acallar sus voces, «que en este día encenderemos una luz tal en Inglaterra que confío en la gracia de Dios jamás se apagará». El conflicto de los siglos, página 254. Necesitamos una guía a través de los muchos desfiladeros de la vida, tal como el marino necesita un práctico para sortear el banco de arena o el lecho rocoso del río. El marino que dispone de mapa y brújula pero no los usa, es responsable de poner en peligro la vida de los que van a bordo de su nave. La embarcación puede naufragar por su negligencia. Disponemos de un libro guía, la palabra de Dios, y no tendremos excusas si perdemos el camino que conduce al cielo, siendo que hemos recibido clarísimas instrucciones. La Biblia presenta una perfecta norma de carácter. Es una guía infalible en todas las circunstancias, aún hasta el fin del viaje de la vida. Mi vida hoy, 21 de enero, página 29. El Señor Jesús dijo de las Escrituras del Antiguo Testamento: «Y cuanto más cierto es esto acerca del Nuevo, ellas son las que dan testimonio de mí». Juan 5:39. El Redentor, aquel en quien se concentran vuestras esperanzas de la vida eterna. Sí, la Biblia entera nos habla de Cristo, desde el primer relato de la creación, de la cual se dice: sin Él nada de lo que es hecho fue hecho, hasta la última promesa: he aquí yo vengo presto. Leemos acerca de sus obras y escuchamos su voz. Si deseáis conocer al Salvador, estudiad las Santas Escrituras. Llenad vuestro corazón con las palabras de Dios. Son el agua viva que apaga vuestra sed. Son el pan vivo que descendió del cielo. El camino a Cristo, página 88. Lunes 29 de abril. Transmitir la palabra de Dios. La siembra de la semilla del Evangelio no tendrá éxito a menos que esa semilla sea vivificada por el rocío del cielo. Antes que un solo libro del Nuevo Testamento fuese escrito, antes que se hubiese predicado un sermón evangélico después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles que oraban. Entonces el testimonio de sus enemigos fue: «Habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina». Hechos 5:28. El deseado de todas las gentes, página 626. Grande es la recompensa en los cielos para quienes testifican por Cristo en medio de la persecución y el vituperio,
Mientras que los hombres buscan bienes transitorios, Jesús les indica un galardón celestial. No lo sitúa todo en la vida venidera, sino que empieza aquí mismo. El Señor se manifestó a Abraham y le dijo: Yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Génesis 15:1. Este es el galardón de todos los que siguen a Cristo: verse en armonía con Jehová Emmanuel, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:3-9. Conocerlo, poseerlo, mientras el corazón se abre más y más para recibir sus atributos, saber lo que es su amor y su poder, poseer las riquezas inescrutables de Cristo, comprender mejor cuál sea la anchura y la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Efesios 3:18 y 19. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Esta es la justicia que deben esperar de mí, dice el Señor. Isaías 54:17. El discurso maestro de Jesucristo, página 32 y 33. Era en la lengua de Israel, decía Tyndall, en que se cantaban los salmos en el templo de Jehová. ¿Y no resonará el Evangelio entre nosotros en la lengua de Inglaterra? ¿Será posible que la Iglesia tenga menos luz a mediodía que el alba? Los cristianos deben leer el Nuevo Testamento en su lengua materna. Echado de su casa por la persecución, se fue a Londres y allí, por algún tiempo, prosiguió sus labores sin interrupción. Pero al fin, la hazaña de los papistas lo obligó a huir. Toda Inglaterra parecía cerrársele y resolvió buscar refugio en Alemania. Allí dio principio a la publicación del Nuevo Testamento en inglés. 2 veces su trabajo fue suspendido, pero cuando le prohibían imprimirlo en una ciudad se iba a otra. Finalmente se dirigió a Worms, donde unos cuantos años antes Lutero había defendido el Evangelio ante la Dieta. En aquella antigua ciudad había muchos amigos de la Reforma, y allí prosiguió Tyndall sus trabajos sin más trabas. Pronto salieron de la imprenta 3.000 ejemplares del Nuevo Testamento, y en el mismo año se hizo otra edición. Con gran concentración de espíritu y perseverancia prosiguió sus trabajos. A pesar de la vigilancia con las que las autoridades de Inglaterra guardaban los puertos, la palabra de Dios llegó de varios modos a Londres, y de allí circuló por todo el país. Los papistas trataron de suprimir la verdad, pero todo fue en vano. El conflicto de los siglos, página 252 y 253. Martes 30 de abril. Iluminado por el Espíritu. Debería enseñarse al estudiante de la Biblia a acercarse a ella con el espíritu del que aprende. Debemos escudriñar sus páginas, no en busca de pruebas que apoyen nuestras opiniones, sino para saber lo que dice Dios. Solo se puede obtener un verdadero conocimiento de la Biblia mediante la ayuda del Espíritu que dio la palabra. Y a fin de obtener ese conocimiento debemos vivir de acuerdo con él. Debemos obedecer todo lo que la palabra de Dios manda. Podemos reclamar todas sus promesas mediante su poder. Debemos vivir la vida que ella recomienda. Solo si se la considera de este modo se la puede estudiar eficazmente. La educación, página 189. Dios entregó a hombres finitos la preparación de su palabra divinamente inspirada. Esta palabra, distribuida en 2 libros, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es el libro guía para los habitantes del mundo caído. Libro legado a ellos para que mediante su estudio y la obediencia de sus instrucciones, ninguna alma pierda su camino al cielo. Los que piensan que pueden simplificar las pretendidas dificultades de las sencillas escrituras, calibrando con su regla finita lo que es inspirado y lo que no es inspirado, mejor sería que se cubrieran el rostro, como Elías cuando le habló la tenue vocecilla, pues están en la presencia de Dios y de los santos ángeles, que durante siglos han comunicado a los hombres luz y conocimiento, diciéndoles qué hay hacer o qué no hacer, desplegando delante de ellos escenas de emocionante interés, hito tras hito, en símbolos, presentaciones e ilustraciones.
No se ocupe ninguna mente ni mano en criticar la Biblia. Esa es una obra que Satanás se deleita en que alguien haga, pero no es una obra que el Señor nos ha indicado hacer. Los hombres debieran dejar que Dios cuide de su propio libro, de sus oráculos vivientes, como lo ha hecho durante siglos. Mensajes Selectos, tomo 1, página 18 al 20. La predicación de la palabra sería inútil sin la continua presencia y ayuda del Espíritu Santo. Este es el único maestro eficaz de la verdad divina. Únicamente cuando la verdad vaya al corazón, acompañada por el Espíritu, vivificará la conciencia y transformará la vida. Uno podría presentar la letra de la palabra de Dios, estar familiarizado con todos sus mandamientos y promesas, pero a menos que el Espíritu Santo grabe la verdad, ninguna alma caerá sobre la roca y será quebrantada. Ningún grado de educación ni ventaja alguna, por grande que sea, puede hacer de uno un conducto de luz sin la cooperación del Espíritu de Dios. El deseado de todas las gentes, páginas 625 y 626. Miércoles 1 de mayo. Solo Cristo, solo la gracia. Cristo sufrió en lugar del hombre en el huerto del Getsemaní, y la naturaleza humana del Hijo de Dios vaciló bajo el terrible horror de la culpabilidad del pecado, hasta que de sus pálidos y vacilantes labios brotó el clamor agonizante: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero si no hay otra forma por la cual pueda alcanzarse la salvación del hombre caído, entonces no sea como yo quiero, sino como tú. La naturaleza humana habría entonces muerto allí bajo el horror de la presión del pecado, si un ángel del cielo no hubiera fortalecido a Cristo para que soportara la agonía. El poder que infligió la justicia retributiva al sustituto y garantía del hombre fue el poder que mantuvo y sostuvo al doliente bajo el tremendo peso de la ira que habría caído sobre un mundo pecador. Cristo sufría la muerte que correspondía a los transgresores de la ley de Dios. Comentarios de Elena G. de White en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 5, página 1078. La dádiva de Dios es vida eterna. El Señor quiere que todos los que recibimos su gracia confiemos enteramente en Él. Nos pide que ejercitemos una fe pura y sencilla, dependiente de Él, sin la menor preocupación por la recompensa que hayamos de recibir. Debemos trabajar afanosamente en su servicio, demostrando perfecta confianza en que Él juzgará con justicia. En la descripción de la escena del juicio, cuando los justos reciben su recompensa y se pasa sentencia sobre los malvados, se presenta a los justos preguntándose qué han hecho para merecer tal recompensa, pero abrigaron una constante fe en Cristo. En ellos moraba su Espíritu y realizaron espontáneamente para Cristo, en la persona de sus santos, aquellos servicios que producen una recompensa segura, pero nunca tuvieron el propósito de trabajar con el fin de recibir una compensación. Consideraron que su más alto honor consistía en trabajar como Cristo lo había hecho. Lo que hicieron fue llevado a cabo por amor a Cristo y a sus semejantes, y a aquel que se había identificado con la humildad sufriente, consideró estos actos de amor y compasión como si hubieran sido hechos para él. Exaltad a Jesús, 25 de noviembre, página 337. El vestido de boda de la parábola presenta el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. A la iglesia le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. El lino fino, dice la Escritura, son las justificaciones de los santos. Apocalipsis 19:8, Efesios 5:27. Es la justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, que por la fe se imparte a todos los que lo reciben como Salvador personal. Cristo colocará este manto, esta ropa de su propia justicia sobre cada alma arrepentida y creyente. Palabras de vida del Gran Maestro, página 252 y 253. Jueves 2 de mayo. La obediencia, el fruto de la fe. Dado que la ley del Señor es perfecta y por lo tanto inmutable,
Es imposible que los hombres pecaminosos satisfagan por sí mismos la medida de lo que requiere. Por eso vino Jesús como nuestro Redentor. Era su misión, al hacer a los hombres partícipes de la naturaleza divina, ponerlos en armonía con los principios de la ley del cielo. Cuando renunciamos a nuestros pecados y recibimos a Cristo como nuestro Salvador, la ley está ensalzada. Pregunta el apóstol Pablo: ¿luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 3:31. La promesa del nuevo pacto es: pondré mis leyes en sus corazones y sus mentes las escribiré. Hebreos 10:16. Mientras que con la muerte de Cristo iba a desaparecer el sistema de los símbolos que señalaban a Cristo como Cordero de Dios, que iba a quitar el pecado del mundo, los principios de justicia expuestos en el Decálogo son tan inmutables como el trono eterno. No se ha suprimido un mandamiento, ni una jota o una tilde se ha cambiado. Estos principios que se comunicaron a los hombres en el paraíso como la ley suprema de la vida existirán sin sombra de cambio en el paraíso restaurado. Cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, la ley de amor dada por Dios será obedecida por todos debajo del sol. El discurso maestro de Jesucristo, página 47. La pureza, la santidad de la vida de Jesús, tal como se la presenta en la palabra de Dios, poseen un mayor poder para reformar y transformar el carácter que todos los esfuerzos realizados para ilustrar los pecados y crímenes de los hombres con sus seguros resultados. Una mirada resuelta al Salvador, levantado sobre la cruz, hará más para purificar la mente y el corazón de toda impureza, de lo que podrán lograr todas las explicaciones científicas expuestas por la lengua más hábil. Ante la cruz, el pecador observa toda la semejanza de su carácter al de Cristo, ve las terribles consecuencias de la transgresión, odia el pecado que ha practicado antes y se aferra de Jesús por medio de una fe viviente. Ha juzgado su grado de pureza a la luz de la presencia de Dios y de los seres celestiales. La ha medido con la norma de la cruz, la ha pesado en las balanzas del santuario. La pureza de Cristo le ha revelado al hombre su propia impureza en sus colores más odiosos. Entonces se aparta del pecado degradante, mira a Jesús y vive. Exaltada Jesús, 10 de octubre, página 291. Algunos parecen creer que deben estar a prueba y que deben demostrar al Señor que se han reformado antes de poder contar con su bendición. Sin embargo, ahora mismo pueden pedirla a Dios. Deben tener su gracia, el Espíritu de Cristo, para que les ayude en sus flaquezas. De otra manera no podrían resistir al mal. El Señor Jesús se complace en que vayamos a Él como somos, pecaminosos, sin fuerza, necesitados. Podemos ir con toda nuestra debilidad, insensatez y maldad, y caer arrepentidos a sus pies. Es su gloria estrecharnos en los brazos de su amor, vendar nuestras heridas y limpiarnos de toda impureza. Nadie es tan pecador que no pueda hallar fuerza, pureza y justicia en Jesús, quien murió por todos. Él está aguardando para quitarle sus vestiduras manchadas y contaminadas de pecado y ponerles los mantos blancos de la justicia. Les ordena vivir y no morir. El camino a Cristo, páginas 52 y 53. Viernes 3 de mayo, para estudiar y meditar. Matutina Exaltada Jesús, 27 de noviembre. Nuestro fiel y misericordioso Sumo Sacerdote, página 339. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:12. Como el portador de los pecados, sacerdote y representante del hombre ante Dios, Cristo entró en la vida de la humanidad llevando nuestra carne y sangre. La vida se encuentra en la corriente vital de la sangre que fue dada para la vida del mundo. Cristo realizó una expiación completa,
entregando su vida en rescate por nosotros. Él nació sin la menor mancha de pecado, pero vino a este mundo en la misma manera en que lo hace la familia humana. No poseyó la mera semblanza de un cuerpo, sino que tomó la naturaleza humana y participó de la vida de la humanidad. Con el fin de llegar a ser el sustituto y la garantía de la humanidad, Jesucristo depuso su manto real, su corona de rey, y revistió su divinidad con la humanidad, para que al morir como hombre pudiera destruir con su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Como Dios no lo habría podido hacer, pero al venir como hombre, Cristo pudo morir. Con su muerte venció a la muerte. La muerte de Cristo hizo perecer al que tenía el poder de la muerte, y abrió las puertas de la tumba a todos los que lo reciben como su Salvador personal. Sobre el sepulcro abierto de José, Cristo proclamó: «Yo soy la resurrección y la vida». Él, el Redentor del mundo, aplastó la cabeza de la serpiente, privándola para siempre del poder de hacer que los hombres sientan su picadura de escorpión, porque Él trajo a la luz la vida y la inmortalidad. Los portales de la vida eterna están abiertos para todos los que crean en Jesucristo. Al morir Jesús ha hecho imposible que mueran eternamente los que crean en Él. Cristo vivió y murió como hombre para que llegara a ser al Dios tanto de los vivos como de los muertos. Lo hizo para que al creer en Él, a los seres humanos se les hiciera imposible perder la vida eterna. La vida de los hombres y las mujeres es preciosa a la vista de Dios, porque Cristo compró esa vida al ser sacrificado en lugar de ellos. De ese modo hizo posible que nosotros tuviéramos acceso a la inmortalidad. La divinidad y la humanidad se reunieron en Cristo, el Creador y la criatura, la naturaleza de Dios cuya ley había sido transgredida, y la de Adán, el transgresor, se juntaron en Jesús, el Hijo de Dios e Hijo del hombre. Después de pagar el precio de la redención con su propia sangre, después de pasar por la experiencia humana, habiéndose enfrentado con la tentación y habiéndola vencido en beneficio del hombre, y después de haber sufrido la vergüenza y la culpabilidad y la carga del pecado, a pesar de que Él nunca cometió pecado alguno, llegó a ser el abogado y el intercesor de los seres humanos. ¿Qué seguridad es esta para el alma tentada y esforzada? ¿Qué seguridad para el universo que observa saber que Cristo será un sumo sacerdote fiel y misericordioso? Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones, porque nos cuidas, porque nos prometes salvación conforme a tu gracia y a la muerte de Cristo, tu Hijo, en la cruz. Pero esa salvación debe ser aceptada y debe ser también demostrada por nuestro testimonio y por nuestro deseo de ser fieles y permanecer en ti. Nos ponemos en tus manos, oh Dios, para que se haga conforme a tu voluntad en nuestras vidas, para que cada una de las oraciones manifestadas sean contestadas conforme a lo que deseas. Gracias por los aprendizajes y porque podemos poner en práctica un mensaje, un testimonio, un texto bíblico, algo que de alguna otra forma se nos haya quedado de este mensaje. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.